Hola y bienvenidos a la última clase en relación a los temas a distancia y sobre todo a la última clase que tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos. Hoy veremos em, otros tipos de metabolismo o otros procesos metabólicos que sufren los carbohidratos. Entre esos están la vía de las pentosas fosfato, la glucogénesis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, además de metabolismos como la fructosa, de la galactosa y de la manosa. Para iniciar el tema en cuestión, vamos a hablar acerca de la vía de las pentosas fosfato. Una vez que la glucosa entra a la célula, existen distintos o distintas formas en las que ella va a interactuar para producir distintos metabolitos. La forma, la que más se usa es la de la glicólisis, que posteriormente entra al ciclo de Krebs, que es la que nos va a dar la energía necesaria. Pero esta, la vía de las pentosas fosfato, es una vía alterna a la misma, es una ruta alternativa de degradación de glucosa, que lo que la caracteriza es que no genera ATP, genera es NADPH y ribosa y se da en el citoplasma. Como ven, se divide en dos fases, la fase oxidativa y la fase no oxidativa. En la fase oxidativa se va a originar NADPH. Como su nombre lo indica, hay oxidación de las moléculas de glucosa para la obtención de NADPH. Y en la fase no oxidativa generará ribosa 5-fosfato y silulosa 5-fosfato que irán formando distintos compuestos. Es importante mencionar que la fase no oxidativa es reversible, esta, mientras que la fase oxidativa es irreversible. Las vías de las pentosas fosfato generalmente se dan en los eritrocitos, en el tejido graso, en el hígado, en las glándulas mamarias, sobre todo en el periodo de la lactancia, y en las glándulas suprarrenales, estas que ven aquí. Entre la fase oxidativa, una vez que la glucosa entra a la célula, recordemos que se vuelve glucosa 6-fosfato. Si la energía que hay en forma de ATP es suficiente en alguno de esas células, la glucosa 6-fosfato por medio de una deshidrogenasa se va a volver 6-fosfogluconolactona. Esa 6-fosfogluconolactona posteriormente, por medio de una fosfoglucolactonasa, se va a volver 6-fosfogluconato, que es este que vemos aquí. Como ven, tiene un grupo ceto. Ese 6-fosfogluconato, por medio de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, se va a volver ribulosa 5-fosfato y va a ceder 2-CO2, que es este grupo carboxilato que ven aquí. Y como fuente también como producto de todas estas vías, como ven, se origina 2-NADPH. Y en el caso de la 6-fosfogluconolactona, se hidrató para poder formar fosfogluconato, para poder que este grupo ceto también se quitara, que aquí se formara el grupo carboxilato y que se hidratara cediendo los hidrógenos para formar aquí el grupo OH, que es este que ven aquí, y también para que el grupo o este anillo se rompiera. Como ven, la fase oxidativa no es, mejor dicho, la fase oxidativa es irreversible. Mientras que en la fase no oxidativa,
El sustrato de la primera reacción va a ser la ribulosa 5-fosfato que ven aquí. Esa ribulosa 5-fosfato puede entrar en dos vías. Si es una epimerasa, se volverá celulosa 5-fosfato, que lo que hace es cambiar epímeros. Como ven, el carbono 3 de la celulosa tiene el grupo hidroxilo al lado izquierdo y el carbono 3 de la ribulosa lo tiene es al lado derecho. Por el contrario, si lo que trabaja es una isomerasa, cambiará el grupo ceto al grupo aldehído. La ribulosa es una cetopentosa, la ribosa es una aldopentosa. La ribosa 5-fosfato entrará en la biosíntesis de ácidos nucleicos para dar el azúcar o el carbohidrato necesario para la síntesis de ADN y ARN cuando estos están en baja concentración. Por el contrario, si hay mucha ribosa 5-fosfato, estos van a ser reacciones donde entra una ribulosa, puede entrar a la ribosa 5-fosfato y otra ribulosa se va a volver celulosa 5-fosfato y entre ellas van a ganar y ceder carbonos o grupos, como ven aquí. La celulosa 5-fosfato puede volverse gliceraldehído 3-fosfato por medio de una transcetolasa y lo que hace es transferir estos dos carbonos que ven aquí del grupo ceto y el grupo alcohol que está aquí, se lo transfiere a la ribosa que estaba aquí arriba y lo vuelve una cedoestulosa 7-fosfato. Esta, de igual forma, por medio de una transaldolasa, puede ser ese grupo aquí para volverlo fructosa 6-fosfato. Lo que hará es transferir estos seis grupos, mejor dicho, estos tres grupos, a esta gliceraldehído 3-fosfato para volverlo fructosa 6-fosfato. Y esta quedó como eritrosa 4-fosfato. Esa por medio de otra epimerasa. En este caso, la fructosa le puede ceder dos carbonos del grupo Z y el que está arriba a esta eritrosa para volverlo celulosa, perdón, le cede un carbono y el gliceraldehído 3-fosfato quedaría como reacción. Estas reacciones son irreversibles, pueden ir para allí y para acá. Lo importante es que estas últimas tres pueden entrar a la vía de la glucólisis para dar la energía necesaria. La vía de las pentosas fosfato, su principal función es generar NADPH que se usa para distintas reacciones, como síntesis de ácidos grasos, fagocitosis, síntesis de óxido nítrico, la vía de la glutatión o vía del glutatión, para la síntesis de hormonas esteroideas, también para mantener la estabilidad de los eritrocitos, como ven aquí, genera ribosa para originar ADN y ARN, para originar los ácidos nucleicos. En este caso, cuando se une ribosa a las bases nitrogenadas, serían nucleósidos. Glutatión, la fagocitosis y el óxido nítrico, como estábamos hablando, y mantener la forma del eritrocito per se. En la vía del glutatión, el glutatión es muy importante ya que él mismo ayuda a eliminar los radicales libres. Los radicales libres son átomos o moléculas que le faltan un electrón. Por ende, ellos buscarán ese electrón de otros componentes. En este caso, lo busca de las membranas celulares, del ADN, de la membrana nuclear, de proteínas, de lípidos, haciendo un daño irreversible en dicha estructura y trayendo como consecuencia negativa que los mismos se acorten y se vayan destruyendo. El glutatión es un inhibidor de radicales libres. El glutatión es una molécula que tiene glicina, cisteína y glutamato, y la parte de la cisteína que tiene el grupo sulfidrilo
Este grupo sulfidilo puede estar oxidado o puede estar reducido. En este caso, lo ven oxidado, perdón, reducido. Cuando existe algún radical libre, normalmente cuando respiramos se van formando radicales libres, se va a formar al final peróxido de hidrógeno. La vía del glutatión lo que hace es ceder el grupo o dos glutationes ceden su grupo o su hidrógeno al peróxido de hidrógeno y por medio de una peroxidasa formará dos moléculas de agua. El glutatión que estaba reducido se vuelve oxidado y allí es donde entra el NADPH que se forma en la vía de las pentosas fosfato para volver a reducirlo por medio de una reductasa del glutatión y quedaría el glutatión reducido. Y ese ciclo se va repitiendo continuamente. En la fagocitosis, cuando llega el antígeno anticuerpo, que llega la bacteria o el virus o cualquier antígeno que me provoque la formación de un fagosoma, lo que hace es que la bacteria, por medio de la fagocitosis, forma un fagosoma y se le une un lisosoma. Obviamente el pH se va a acidificar y la NADPH oxigenasa lo que hace es que dos átomos de oxígeno, dos moléculas de oxígeno, los puede volver en unión con por el complejo NADPH oxidasa, le cede los electrones a dichas moléculas de oxígeno para volverlos superóxido o en su defecto peróxido de hidrógeno. El cloruro entra por otro canal, en este caso se volvería no ácido clorhídrico, sino hace una mezcla de oxígeno, de hidróxido con cloruro y esto va a ocasionar el daño de la bacteria o la lisis de la bacteria. En la síntesis del óxido nítrico, el óxido nítrico es muy importante ya que permite la distensibilidad, la dilatación de los vasos sanguíneos, de la musculatura sanguínea, puede funcionar como neurotransmisor, como vasodilatador, como segundo mensajero. El óxido nítrico deriva de la L-arginina. La arginina, por medio de la sintasa del óxido nítrico en conjunto con NADPH, hace que su intermediario origine óxido nítrico y ella se vuelva citrulina, que también es un aminoácido, pero es no proteinogénico, ya que su información no está en el ADN. El óxido nítrico, como ven, relaja el músculo liso, previene la agregación plaquetaria, funciona como neurotransmisor y puede mediar algunas interacciones, sobre todo como segundo mensajero. En el caso de los eritrocitos, ellos tienen varias vías, por ejemplo, la NADPH con la glutatión reductasa y la glutatión peroxidasa, pero ellos tienen también la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que ven aquí. Esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que era la que habíamos hablado en este punto, lo que hace es volver glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconolactona. Ese 6-fosfogluconolactona permite que el eritrocito se mantenga adecuadamente, tenga una pared celular estable. Hay personas que tienen deficiencia genética de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta deficiencia no es completa, ya que si todos los eritrocitos tuvieran deficiencia de eso, moriría y la persona, por ende, moriría. Para mantener esta vía a flote, vean todas las interconexiones que tiene que haber. Tiene que haber glutatión, tiene que haber también la glutatión peroxidasa, pero lo más importante es que tiene que haber NADPH. Si esto falta, esta vía se va a cerrar
y traerá como consecuencia que el eritrocito se destruya. Hay fármacos que producen eso, como el trimetoprim sulfamethoxazol o cualquier sulfodamida. Hay algunos antipiréticos que pueden producir eso, como la dipirona, principalmente esos dos, sobre todo el trimetoprim sulfamethoxazol. ¿Cómo se regula la vía de la pentosa fosfato? La fase no oxidativa depende de la disponibilidad de sustrato, es decir, si hay mucha glucosa 6-fosfato, recuerden que la misma me inhibía la exoquinasa y a lo que la inhibe, pues la glucosa 6-fosfato, la que quedó, puede llegar a ir a la vía de las pentosas fosfato, ya que habría suficiente ATP para mantener el medio. Por el contrario, si es muy poco el ATP que hay, pues la primera enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se va a inhibir. Como segundo punto vamos a ver la glucogénesis. El glucógeno es la forma de almacenamiento como homopolisacárido de nosotros, de los animales, de los seres vivos animales, aunque pertenecemos al reino animal. Es una fuente rápida de glucosa y su metabolismo se cumple en todos los tejidos, pero principalmente en el hígado y en el músculo. Como ven, el glucógeno es muy parecido al almidón. Tiene enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6 que se van ramificando. Lo que diferencia el glucógeno del almidón es que tiene muchas más ramificaciones y obviamente su origen. El almidón se da en tubérculos, en verduras, mientras que el glucógeno se da principalmente es en el reino animal. En el hígado, el 10% del peso del hígado es glucógeno, mientras que en el músculo solo pertenece del 1 al 2% del peso. En el músculo, la fuente de energía es propia, es decir, que el glucógeno que se use posteriormente para formar glucosa no va a salir a la sangre, sino lo usará el propio músculo, mientras que en el hígado ese glucógeno sí ayudará a elevar la glicemia, sobre todo entre periodos de ayuno que van de 12 a 24 horas. Durante las horas nocturnas, cuando estamos durmiendo, bueno, los que duermen algunos, predominantemente se usará el glucógeno exhibiendo las moléculas para formar glucosa. ¿Qué tiene de características la glucogénesis? Primero, ocurre en el citosol, al igual que la vía de las pentosas fosfato, pero ellos requieren un cebador que es una proteína llamada glucogenina o una molécula persistente de glucógeno que puede tener 3, 4, 5, 6 moléculas de glucosa, pero era persistente. La glucosa debe activarse en forma de UDP glucosa y se necesita la enzima glucógeno sintasa y la enzima ramificante. Esto que ven aquí es la activación de la glucosa para formar glucógeno en forma de UDP glucosa. Como ven, está la glucosa, los dos fosfatos, el difosfato de uridina, aquí está el uracilo y aquí está la ribosa. ¿Cómo se forma? La glucosa 6-fosfato, por medio de una fosfoglucomutasa, originará glucosa 1-fosfato. Allí vendrá el uridín trifosfato. El uridín trifosfato más la glucosa 1-fosfato por medio de la pirofosforilasa de UDP glucosa hará que un fosfato sobre el gamma del UTP se corte de allí y me forme pirofosfato inorgánico, que por medio de una pirofosfatasa me puede originar dos fosfatos inorgánicos.
La pirofosforilasa de UDP-glucosa me originará UDP-glucosa, esto que vimos aquí. La UDP-glucosa, si hay una molécula preexistente de glucógeno por medio de la sintasa del glucógeno, esa UDP-glucosa se va a unir, la glucosa principalmente, al extremo no reductor de la glucosa que ya había allí, a los enlaces alfa, formando enlaces alfa 1,4, haciendo que el extremo en el que ella llegó nunca se reduzca, porque en un principio está unido a los fosfatos. Recuerden que el extremo reductor pertenece al carbono anomérico y el extremo y los demás son extremos no reductores. Este extremo es no reductor y posteriormente, pues, no se va a reducir nunca porque en este caso se uniría por enlace alfa 1,4 a una molécula de glucosa preexistente. Pero ¿qué sucede si no hay molécula de glucosa persistente? Hay una proteína llamada glucogenina que tiene aminoácidos, sobre todo serina y tirosina, que tienen en su cadena lateral un hidroxilo libre. Esta glucogenina es rica en ello. Entonces, lo que hace la UDP-glucosa por medio de la sintasa del glucógeno o la glucógeno sintasa es unir la UDP-glucosa al hidroxil que ven aquí. Y de allí seguiría el patrón alfa 1,4 que ven aquí. Ya sea que existe una molécula de glucógeno preexistente o la glucogenina, siempre va a actuar la sintasa de glucógeno. Necesita de energía para unir la glucosa y la va a obtener a través del uridín difosfato. El uridín difosfato va a salir de la glucosa que estaba llegando en forma de UDP. Sale y es lo que permite que se una. En el caso de la enzima ramificante, como ven aquí, ella va a permitir que la UDP-glucosa se una sea por enlaces alfa 1,6. Normalmente cada 10 moléculas de glucosa que están en la hélice base o en la línea base, va a haber una ramificación. Y así es que se va formando el glucógeno. De todos los carbonos que hay, de todas las moléculas de glucosa, el glucógeno solo tiene una que es reductora. Las demás no son reductoras. Eso es lo que tiene que ver con la glucogénesis. Es importante recordar que la glucogénesis, para su estimulación, ya que lo que estoy haciendo es guardar moléculas de glucosa, es estimulada por la hormona llamada insulina. La insulina es una hormona anabólica, se encarga de disminuir los niveles de glicemia y lo que va a hacer también es va a causar lipogénesis y va a causar proteogénesis. Cuando necesitamos las moléculas de glucosa que ya hemos almacenado, vamos a entrar en la glucogenólisis, que es esto que vemos aquí. Recuerden que en las moléculas de glucógeno están los enlaces alfa 1,4 con una glucosa unida tras otra y hay ramificaciones con enlaces alfa 1,6. En ese caso entra una enzima llamada glucógeno fosforilasa, que lo que va a ocasionar es fosforilar la glucosa en su extremo no reductor y esto va a permitir que dicha molécula salga en forma de glucosa 1-fosfato. Supongamos que agarra esta, la fosforila aquí, con esa energía este enlace se corta y queda en forma de glucosa 1-fosfato por medio de una fosfoglucomutasa. Lo que hace es cambiar el fosfato del carbono 1 al carbono 6 y queda en forma de glucosa 6-fosfato, como ven aquí.
En el caso de la enzima desramificante, es importante que sepan que esta enzima tiene dos formas de trabajo. Una es transferasa y otra es glucosidasa. ¿Por qué es transferasa? A medida que la glucógeno fosforilasa vaya cortando las moléculas de glucosa, cuando falten 4 moléculas de glucosa para llegar a la ramificación, la glucógeno fosforilasa dejará de trabajar y es allí donde entra la enzima desramificante. Ella tomará estas 3 moléculas de glucosa y las llevará a la línea base, como ven aquí. Por eso, en ese momento es una glucanotransferasa de enlaces alfa 4. Transportaría este enlace de aquí para acá, quedando una molécula sola de glucosa unida por enlace alfa 1,6. Y en ese caso, la enzima desramificante, por medio de una hidrólisis, hace que se corte esa molécula de glucosa en el enlace alfa 1,6 y la glucosa se libera sola. Una vez que se libera, la exoquinasa la fosforila volviéndola glucosa 6-fosfato. El resto de moléculas que quedó aquí abajo hará el trabajo de irlas cortando poco a poco la glucógeno fosforilasa haciendo esta reacción que ustedes ven aquí, excepto la última que no necesitaría la reacción propiamente dicha, sino en ese caso sí se necesitaría una hidrólisis. ¿Qué es lo que ven aquí? Todo lo que sucede. La glucosa, muchas moléculas de glucosa, con la glucógeno fosforilasa, forma glucosa 1-fosfato, que por medio de la fosfoglucomutasa forma glucosa 6-fosfato. Si está en el hígado, por medio de la glucosa 6-fosfatasa se volverá glucosa y saldrá a la sangre para aumentar la glicemia. Si está en el músculo no existe la glucosa 6-fosfatasa. En ese caso, en el músculo llega hasta aquí y entrará en la glicólisis para originar piruvato. Puede originar del piruvato lactato o irse al ciclo del ácido cítrico. Bueno, originarme primero acetilco enzima A, irse al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y originarme CO2 y agua. La glucogenólisis, ya habíamos hablado que la glucogénesis está estimulada por la insulina. En este caso, la glucogenólisis, como lo que estoy tratando es de aumentar la glicemia, va a estar estimulada por el glucagón y la adrenalina. Ellos lo que van a hacer es un aumento del AMP cíclico a través de una proteína G, subunidad S, va a haber aumento del AMP cíclico. Ese aumento del AMP cíclico lo que hará es me va a activar la proteína quinasa A. La proteína quinasa A me va a fosforilar una fosfoquinasa y esa fosfoquinasa va a fosforilar la glucógeno fosforilasa. Cuando la fosforila que, estimula que las moléculas, por medio de la glucógeno fosforilasa, se vayan cortando mucho más rápido. De igual forma, el AMP cíclico aumentado fosforilará, bueno, haciendo su trabajo la proteína G, su unidad S, luego la proteína quinasa A. eh, esa proteína quinasa A es la que hará que se fosforile la enzima desramificante y esa enzima desramificante hará su trabajo, ya sea transferasa o glucosidasa. Más de lo mismo, que es lo que ocasiona, como ven el glucógeno, está la fosforilasa. La adrenalina y glucagón estimula el AMP cíclico, lo que hará que la fosforilasa quinasa que está inactiva se active. Y a lo que se active, ella fosforilará la glucógeno fosforilasa que ven aquí. Una vez que la fosforila se estimula. Pero de igual forma ella fosforilará
la glucógeno sintasa para que se inhiba la síntesis de glucógeno, porque si una vía la estoy usando, la otra, por lógica, debo dejar de usarla. En el caso del músculo, cuando se está viendo una contracción muscular, el calcio que estaba en el retículo endoplásmico va a estimular la fosforilación por medio del inositol 3-fosfato también, la vía del fosfatidil-inositol de la fosfolipasa C, el inositol 3-fosfato más bien el diacilglicerol, aumentará el calcio intracelular, lo cual hará una activación alostérica de la fosforilasa quinasa. Esa fosforilasa quinasa, cuando está activa, lo que va a hacer es fosforilarme la glucógeno fosforilasa, haciendo que se forme glucosa 1-fosfato y que siga la vía. Porque a lo que aumenta el calcio intracelular, significa que el músculo está trabajando y necesitamos energía. Más de lo mismo. En este caso es cómo actúa el calcio en este momento. El calcio lo que va a hacer es que por medio de la calcio-modulina va a formar el complejo calcio-calcio-modulina o calcio-calcio-calcio-modulina. Y este complejo calcio-modulina se unirá a la enzima fosfo, eh, la fosforilasa quinasa, que ven aquí, y cuando se une por medio de una región alostérica, estimulará eh, la formación o la fosforilación de la glucógeno fosforilasa. Ahora hablando de la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos, como vemos aquí. La gluconeogénesis será 90% en el hígado, 10% en el riñón. El normalmente entre los aminoácidos más importantes que dan glucosa está la alanina, que es este que ven aquí, pero también puede dar glucosa el piruvato, el lactato y el glicerol. Entre los aminoácidos no glucosídicos está la lisina y está la leucina. La leucina principalmente es cetogénica. La gluconeogénesis pareciese que fuese todo lo contrario a la glucólisis, pero no es así, sobre todo en los primeros pasos. Es necesario que cualquier compuesto no glucosídico que vaya a originar glucosa, sea lactato, glicerol o alanina, ese aminoácido, primero debe transformarse en piruvato. Una vez que se transforma en piruvato, de ahí sí puede hacer la vía contraria. El primer paso, el piruvato en la mitocondria se debe volver oxalacetato, pero como el oxalacetato no puede salir de la célula, debe volverse malato, de la mitocondria, perdón, debe volverse malato, sale al citosol, vuelve a transformarse en oxalacetato y ahí por medio de una fosfoenol carboxilasa se volverá fosfoenol piruvato. De allí la vía sí será contraria a la glicólisis. Si recuerdan esta enzima, la fosfofructoquinasa, ella es una enzima que que trabaja de dos formas. O fosforila por medio de la fosfofructoquinasa 1 o de fosforila por medio de la fructosa 1,6-bifosfatasa, que lo que hace es retirar el carbono 1 de la fructosa 1,6-bifosfato para volver la fructosa 6-fosfato. Dependiendo de la vía que quiera activar, la enzima puede estar trabajando en forma de fructoquinasa, fosforilando, o como una fosfatasa, desfosforilando. El primer paso importante, como les digo, es que el piruvato se debe volver oxalacetato. ¿Cómo hace esto? Esto lo hace por medio de una piruvato carboxilasa. La carboxilasa o esa enzima
tiene un cofactor importante que es la biotina, la vitamina B8, que se encarga de procesos de carboxilación. Es decir, toma CO2, pero este CO2 no es el que uno normalmente excreta. Este CO2 normalmente está activado. Ese CO2 se une a la biotina formando el complejo carboxibiotinil enzima y normalmente se une por medio de una lisina a la enzima carboxilasa, en este caso por medio de la piruvato carboxilasa. La piruvato carboxilasa, una vez que cede su CO2, el complejo carboxibiotinil enzima, se volverá oxalacetato y por medio de una transaminasa, eh, por medio de una reductasa, una oxalacetato deshidrogenasa, se volverá malato. Esa malato deshidrogenasa es mitocondrial. El malato se puede salir de la mitocondria a la célula o al citosol. Y ahí, por medio de una malato deshidrogenasa citosólica, se volverá oxalacetato. El oxalacetato, posteriormente, por medio de GTP y la fosfenolpiruvato carboxinasa, retirará el CO2, el GTP se volverá GDP y el oxalacetato se volverá fosfenolpiruvato que seguirá la vía que vemos aquí en azul. Ya estamos aquí. La fosfenolpiruvato carboxilasa volvió fosfenolpiruvato. Por medio de una enolasa se vuelve glicerol 3-fosfato. El glicerol 2-fosfato, por medio de una mutasa, se vuelve glicerol 3-fosfato. Y allí, por medio de una fosfogliceratoquinasa, se va a volver glicerol un 3-bifosfato. Allí, por medio de una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, se volverá gliceraldehído 3-fosfato. De allí, por medio de, puede existir la dihidroacetona fosfato que venía del grupo anterior o de la glucosa que estaba viniendo aquí, se puede unir por medio de una aldolasa al gliceraldehído 3-fosfato, volviendo la fructosa 1,6-bifosfato. De allí, por la parte enzimática de la bienzima, en la parte fosfatasa, la fructosa 1,6-fosfato la volverá fructosa 6-fosfato. Allí, por medio de una isomerasa, la volverá glucosa 6-fosfato. Y allí, por la glucosa 6-fosfatasa, se volverá glucosa. Esta glucosa 6-fosfatasa o esta predominantemente se da en el hígado. La gluconeogénesis, como les dije, se origina o lo puede originar el lactato, el glicerol, aminoácidos glucogénicos, principalmente la alanina, pero todos deben volverse piruvato. El ciclo de Cori es un tipo de gluconeogénesis que se da entre el músculo y el hígado. El músculo, cuando estamos trabajando, necesita una fuente rápida de energía. El ciclo de Krebs lleva tiempo. En ese caso, la glucosa, por medio de la glicólisis, llegará a piruvato, pero el piruvato se volverá lactato porque necesito ATP de forma rápida. Entonces me va a originar 2 ATP por la glicólisis anaeróbica. El lactato va a viajar por vía sanguínea hasta el hígado, por medio de una lactato deshidrogenasa se volverá piruvato, y el piruvato pues va a seguir la vía de la gluconeogénesis que habíamos hablado y se volverá glucosa. La glucosa viajará de nuevo al músculo para seguir la vía de la glicólisis y por eso es un ciclo, el ciclo de Cori. En el caso del ciclo de glucosa-alanina, esto ocurre predominantemente cuando estamos pasando por un ayuno muy prolongado. La glucogenólisis pasa en los primeros ayunos de 12 a 24 horas, incluso hay unos libros que toman 48 horas, pero la gluconeogénesis se da por encima de las 48 horas. Cuando empezamos a
desnutrirnos. La hipotrofia o la atrofia que se da en los músculos se da porque los aminoácidos los vamos perdiendo. En este caso, el piruvato de la glucosa se va a unir con el glutamato por medio de la TGP, transaminasa glutámico pirúvica, volviéndome los aminoácidos en alanina y alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato puede originar distintas cosas, pero la alanina por vía sanguínea va a viajar hasta el hígado. En el hígado, la alanina por medio de la TGP, la transaminasa glutámico o pirúvica, se volverá piruvato, irá a la gluconeogénesis, originará glucosa y así el músculo tendrá energía. Pero esto lo hace a costas de que se está gastando la alanina del músculo. La gluconeogénesis tiene que estar en extrema regulación. Es decir, cuando estoy haciendo gluconeogénesis, no puede haber glicólisis en el hígado. No puedo estar almacenando glucógeno. Y entonces debo usar los compuestos que están llegando, ya sean lactato, aminoácidos, glicerol, formando piruvato para que me forme glucosa. Si llega un momento en que la glucosa ya no la necesito, la persona consumió alimento, el piruvato que se estaba transformando se va a almacenar posteriormente cuando se vuelva glucosa en forma de glucógeno que luego se puede gastar. Pero normalmente todo esto debe estar separado, dependiendo de si la persona consumió alimentos o no. La gluconeogénesis, al igual que la glucogenólisis y la glucogénesis, se regula, pero principalmente se va a regular por medio del glucagón, que me va a estimular las distintas enzimas, como la fructosa 1,6-bifosfatasa, la fosfoenolpiruvato carboxilasa y la piruvato carboxilasa. Si tengo mucho acetil-CoA, voy a poder almacenar glucógeno. Pero si el glucagón me está estimulando la piruvato carboxilasa, ese piruvato me va a formar glucosa para mandar energía a otros lados. El AMP, la baja energía, me va a inhibir la fructosa 1,6-bifosfatasa para que la vía se paralice. La insulina, de igual forma, hace o inhibe la vía de la gluconeogénesis. Esta es la forma como actúa la enzima. Recuerden que habíamos hablado de la enzima fosfofructosa 1,6-bifosfato, la fosfofructoquinasa 1,6 y la 1,6-bifosfato de fructosa fosfatasa. Pero cuando había mucho en la glicólisis fructosa 1,6-bifosfato, ella se podía formar fructosa 2,6-bifosfato porque me activaba la fosfofructoquinasa 2. Cuando necesito glucosa, en este caso, esta enzima también tiene dos formas de trabajar, su forma quinasa y su forma fosfatasa. Cuando está desfosforilada, la forma quinasa es la que está trabajando. Cuando se fosforila, es la forma fosfatasa. En ese caso, si necesito energía en los músculos, el hígado va a ser muy noble y va a que por medio del glucagón o que baje la glicemia en sangre, el glucagón va a estimular un aumento del AMP cíclico y hará que por medio del ATP y de la proteinquinasa A se fosforile la fosfofructoquinasa se inactive su forma quinasa y se active su forma fosfatasa. Y de esta forma va a inhibir la glicólisis y lo que hará
es que la fructosa 2,6-bifosfato que se encontraba almacenada se vuelva fructosa 6-bifosfato y fructosa 6-fosfato y de allí se vuelva glucosa 6-fosfato y glucosa. Pero si por el contrario ya no necesito de energía, la proteína fosfatasa desfosforilará dicha enzima y la fosfofructoquinasa 2 es la que va a ser activa y la fosfatasa inactiva, haciendo que fructosa 6-fosfato se almacene en forma de fructosa 2,6-bifosfato. La ingesta de alcohol me da hipoglicemia porque en el hígado la alcohol deshidrogenasa usa NAD oxidado y lo reduce. Y el etanol lo reduce para volverse acetaldehído. A lo que se empieza a acumular el NAD hace que el piruvato se vuelva lactato porque debe reducirse. No puede estar, debe oxidarse, perdón. No debe estar de esta forma reducida porque gastaría energía. Entonces el piruvato se volvería lactato y el oxalacetato malato. Y esto haría que la vía de la gluconeogénesis se inhiba, por ende, el alcoholismo o cualquier intoxicación etílica causa hipoglicemia. Es por eso que normalmente cuando llega un borracho a la emergencia, uno debe colocarle destrozo. Continuando con los otros temas, hablaremos del metabolismo de la fructosa. La fructosa, recuerden que, bueno, es azúcar de la fruta, literalmente. Cuando entra a la sangre y posteriormente a la célula, la fructosa por medio de la fructoquinasa se vuelve fructosa 1-fosfato y por medio de una aldolasa B se volverá dihidroacetona fosfato y gliceraldehído. El gliceraldehído por una quinasa triosa me fosforilará ese gliceraldehído, volviéndolo gliceraldehído 3-fosfato que puede entrar a la vía de la glicólisis. Y la dihidroacetona fosfato por medio de una triosa mutasa lo volverá gliceraldehído 3-fosfato que entrará a la glicólisis. Este paso sucede en el hígado, intestino y riñón, pero en el músculo, con la fructosa, eh, la exoquinasa la fosforila volviendo la fructosa 6-fosfato y de allí seguirá la vía de la glicólisis. El metabolismo de la fructosa es importante sobre todo en las vesículas seminales, ya que la fructosa es el carbohidrato que usan los espermatozoides como fuente de energía. En ese caso, la glucosa que tenemos en sangre, en la vesícula seminales, por medio de una aldolasa reductasa, oxida una molécula de NADPH, lo vuelve un alcohol, reduce la molécula de glucosa en un alcohol llamado sorbitol. Esta es la vía del poliol. El sorbitol, de igual forma, se reduce por medio de una sorbitol deshidrogenasa, cede sus hidrógenos y lo va a volver fructosa. Esto también sucede en el cristalino cuando hay diabetes. La glucosa llega al cristalino y se vuelve sorbitol. Ese sorbitol puede atraer agua o se puede volver fructosa y esa fructosa no sale del cristalino. La galactosa, cuando consumimos eh, lactosa, la galactosa, que es una de las monosacáridos que forman la lactosa, puede tener dos vías. Por medio de la aldosa reductasa formamos un alcohol que se llama galactitol y luego cambiar completamente a un sorbitol y de allí volver fructosa o mutarse para volverse una glucosa, etcétera. Pero normalmente la galactosa, cuando entra a la célula por una galactoquinasa, se va a fosforilar en su carbono 1, volviendo la galactosa 1-fosfato. Esa galactosa 1-fosfato se tiene que unir a una glucosa 1-fosfato que ven aquí, la glucosa 1-fosfato por UDP glucosa, esto ocurre principalmente en el hígado, va a hacer un intercambio, la UDP glucosa
con la galactosa 1-fosfato. La UDP-glucosa, la glucosa sale quedando como glucosa 1-fosfato y la galactosa se une a la UDP, uniéndose, formándose UDP-galactosa. De esta forma, puede formar glucolípidos, glucoproteínas y glucosaminoglicanos, como el ácido hialurónico. Pero si en ese caso el tejido no lo necesita, la UDP galactosa por medio de una epimerasa se puede volver UDP glucosa y almacenarse en forma de glucógeno. La glucosa 1-fosfato que estaba aquí, por medio de una mutasa, se vuelve glucosa 6-fosfato, que puede ir a la glicólisis o si hay bajos niveles de glicemia, sale a la sangre para aumentar la glicemia. La manosa de los distintos polisacáridos y glucoproteínas sale la manosa. La manosa, por medio de la exoquinasa, se vuelve manosa 6-fosfato y la manosa 6-fosfato por medio de epimerasas puede volverse glucosa 6-fosfato o por medio de una isomerasa volverse fructosa 6-fosfato y de esta forma entraría a la glicólisis. Y pues esto ha sido todo por la clase de hoy. Ya hemos visto todas las vías metabólicas que ocurren en los carbohidratos y hasta hoy es el último tema que va para el segundo parcial. Buenas noches.